Estuve leyendo durante la semana algunas porciones de la Escritura en donde habla del templo del Espíritu Santo. Las mayores referencias las encontré en Corintios, ya sea en la primera o en la segunda carta. Y me quedé pensando en que somos muy simplistas. Yo alguna vez escuché que me dijeron, la coca te hace daño y tu cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo, entonces no la debes tomar. Y sin llegar a criticar la prédica que por muchos años hemos tenido, creo que es más profundo que ello. Y me tomé el tiempo de empezar a leer en el Éxodo cómo la Escritura narra que Jehová dirigió a Moisés para construir un templo en el desierto. Y dice la Escritura que los hombres que habrían de levantar este templo en el desierto, este holocausto en el desierto, eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Y hay una descripción muy profunda de cómo tenía que estar hecho cada espacio de este lugar. Y los materiales que tendrían que haberse usado, que se usaron para construirlo. Y al término de la obra dice la Escritura que Moisés hizo como el Señor le dijo, cada parte. De tal forma que este santuario tenía atrios, tenía lugares para que los sacerdotes pudiesen estar y ofrendar a Dios. Pero también dice la Escritura que solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Y había una ordenanza de cómo era la forma en la que estos hombres tendrían que presentarse delante de Dios. El sumo sacerdote tendría que sacrificar por el pueblo y también por sí mismo, para no morir. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y amarraban de él para que si acaso éste no se hubiese purificado, lo sacaran con una cuerda, porque habría de caer muerto. Y empecé a meditar y a pensar, y dije, esto es más profundo que una Coca-Cola. Esto es más profundo que una desobediencia. Estamos hablando del lugar santísimo. Cuando el apóstol habla acerca del cuerpo del Espíritu Santo, del cuerpo en donde el templo del Espíritu Santo, está hablando del lugar santísimo. No está hablando de los atrios. Está hablando del lugar al que solamente el sumo sacerdote podría accesar. Y tendría que hacerlo purificándose antes de hacerlo. Buscando, hallé el capítulo 8 de Levítico. Donde inicia, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y le reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod.
y lo ciñó con el cinto del ephod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Todas estas vestiduras y estas cosas que Moisés puso sobre Aarón y sobre sus hijos eran una ordenanza previa que el Señor había dado a Moisés para separarlos, para consagrarlos. El consagrar era eso, era separarlos para una tarea santa, una tarea que no cualquiera podría cumplir, sino solo aquellos que Dios había designado para tener. El sacerdocio de Aarón era algo especial. Era algo que solamente podría haber sido indicado por Dios. Hemos leído muchas veces la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Elí dejaron de tener esta consagración, esta separación para las tareas que Dios había encomendado. Y dice la palabra que vino el profeta y que le dijo a Elí, usando otras palabras, que sus hijos no estaban cumpliendo como Dios había mandado. Y que para muestra de ello, sus hijos habrían de morir en el mismo día. Y dice la escritura que Elí se sentó y lloró amargamente. Y que después vinieron unos y le dijeron que sus hijos habían muerto. Era el lugar santo. Era el lugar que Dios había destinado para la descendencia de Aarón. Una descendencia profética. Una separación de todo el pueblo. Estos hombres que Dios había separado para una tarea específica. Traer en sacrificio para reconciliar al pueblo con Dios. Era una tarea específica. Era una tarea que no podría ser realizada por cualquiera, porque moriría en el intento. Había una delicadeza en las ordenanzas de Dios a Moisés para que todo se cumpliese. Y nos encontramos con que había una descripción de cómo tendrían que ser los sacrificios por la expiación de los pecados del pueblo. Había características de los animales que habrían de presentarse. Así como lo hubo cuando los hijos de Adán, Caín y Abel, presentaron su ofrenda delante de Dios. No es que la Escritura nos diga que se les había mostrado cómo sacrificar a Dios. Pero sin duda, desde el momento en que Adán y Eva pecaron y el Señor les trajo pieles para cubrir sus pecados, dice la Escritura, para cubrirles, hubo un derramamiento de sangre. Y hubo una enseñanza de Dios del cómo tendrían que reconciliarse con Él. Por eso es que Dios se agradó de una ofrenda y no de la otra, porque habían sido enseñados. Así como cada uno de nosotros hemos sido enseñados. Hemos sido enseñados a santificarnos, a purificarnos.
Seguí leyendo, seguí encontrando los pasajes en la carta de los Corintios. Me encontré con 3 especificaciones. Y la primera de ellas es la que acabamos de leer. ¿Por qué elegí esta sobre las otras 2? No porque tenga más importancia, sino porque la clave está escrita en el pasaje. Versículo 11 de la primera carta a los Corintios del capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En las otras 2 secciones de esta carta, de estas cartas, nos encontramos con que habla de aquellos que están en pecado y muestra algunos pecados, incluyendo la fornicación, incluyendo las mentiras, incluyendo el que agravia. Pero para todas estas hay una justificación por Jesucristo. Es decir, el proceso de santificación nuestro sigue siendo como siempre lo fue, a través de la sangre, a través del sacrificio por la expiación de los pecados. Solo que esta vez hay un sacrificio perfecto, el de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, pensé que esta segunda sección que encontramos ahí en el capítulo 6, no es que sea menos importante, pero tiene la misma solución. El fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, dice este versículo 11. Y me fui a la tercera sección, ahora en 2 de Corintios, y me encontré con que cuando habla del templo del Espíritu Santo, se refiere cuando habla del matrimonio. Y dice estos pasajes que nosotros conocemos muy de cerca, diciendo qué comunión tiene la oscuridad con la luz, ¿no? Y es que habla del yugo desigual, habla de una parte fundamental en la iglesia. Los creyentes tenemos que estar con los creyentes. Seguí buscando en la Escritura y me encontré con Salomón. Este fue otro al que se le permitió construir un templo, con una belleza y una riqueza incomparable. Y la Escritura marca ahí en Reyes cómo fue estructurado este templo, cómo cubrió el lugar santísimo con oro purísimo, dice la Escritura. Un lugar separado, un lugar diferente a todos los demás, un lugar que por sus condiciones tendría que ser distinto. Y recordé cómo la misma Escritura dice que Salomón levantó también altares para los dioses de sus mujeres. ¿Qué comunión tiene? ¿Qué comunión tiene nuestro Dios con los dioses de los demás? Ninguna. Salomón, que fue rey del pueblo judío, terminó con el reinado de David. Y le fue dicho que este reino se separaría y que por amor a su padre no lo haría de la mano de Salomón, sino de su hijo. Y aún así, el Señor apartó un remanente para él,
porque a David le había prometido que nunca faltaría un rey de su descendencia. Tan misericordioso fue el Señor, que de la descendencia del rey David se encuentra el Cordero de Dios. Dice la Escritura que Salomón, al terminar este templo, hizo una oración, la cual puede encontrar ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 8. Leeré a partir del versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Es un segundo templo permitido por Dios con el fin de habitar entre el hombre. Dice Salomón: si los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿acaso habitarás este templo hecho por mí? Y así fue. Y el Señor se presentó y dice que llenó el lugar con su presencia. Lo mismo que hizo en el tabernáculo, cuando dice que la nube se postró sobre el tabernáculo y la presencia de Dios estuvo allí. Y ese templo que hoy no es físico, ese templo del cual el Señor le dijo a la mujer samaritana: vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se refiere a eso, a que una vez creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo moraría en el hombre. De tal forma que el hombre sería el templo sobre el cual habitaría. Es muy simplista hablar de una Coca-Cola, porque estamos hablando del lugar en donde el Espíritu Santo habita. Estamos hablando del lugar en el que el Espíritu Santo reposa sobre cada uno de nosotros, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Es el mismo proceso, porque nosotros tenemos que santificarnos y purificarnos para estar delante de la presencia de Dios. Y concluí en el libro de Hebreos, o más bien concluyó el Señor en el libro de Hebreos,
con el capítulo 9. Dice, ahora bien, capítulo 9, versículo 1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciario, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, dice esta carta, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando del Señor Jesucristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No se necesitan más sacrificios. Hubo uno perfecto, el del Señor Jesucristo, quien fue el sumo sacerdote, quien entró al lugar santísimo, derramando sangre, no de toros y de machos cabríos, sino, dice la Escritura, la propia. Dice el Señor Jesucristo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Él mismo se dio para sacrificio, para derramamiento de sangre. Y no es necesario que haya un sacrificio más, porque este sacrificio es perfecto. Y porque esta redención es perpetua. De tal forma que si tú has creído en el Señor Jesucristo, en que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto es lo que tú crees. Que esa redención de la cual somos partícipes con el Señor Jesucristo es la que hoy nos mantiene en pie para presentarnos delante de Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice el versículo 13, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, porque habita en nosotros, porque ha venido a lo profundo de nuestro ser a hacer un sacrificio eterno, un sacrificio perpetuo, un sacrificio que nos ha redimido eternamente. De tal forma que, como dice la primera lectura que hicimos, el fundamento es Jesús. Siempre el fundamento es Jesús. No hay otro, dice ese mismo pasaje,
Pablo le escribe a los corintios y les dice a aquellos que predican, el fundamento es Jesús. De tal forma que cada uno deberá cuidar el cuerpo del Espíritu Santo. Porque su cuerpo, porque mi cuerpo es el lugar santísimo. El lugar santísimo que se describió en el primer tabernáculo. El lugar santísimo que tenía un lugar especial en el templo que Salomón edificó. Ese mismo lugar santísimo que hoy está en lo profundo de nuestro ser, porque hemos creído en el Señor Jesucristo y porque somos aptos por esa sangre para toda buena obra, como dice la Escritura. El comportamiento que tengamos, el daño que pudiésemos hacer a nuestro cuerpo a través de lo que consumimos, por supuesto que tiene importancia. Pero cuando uno puede entender que es donde el Espíritu Santo de Dios reposa, entonces la mente tiene que ir a las profundidades del entendimiento, a entender y a comprender que es allí mismo, donde los sacerdotes no podían permanecer impuros porque caerían muertos, donde los sacerdotes tenían que prepararse, donde no podían estar tanto como quisieran, una vez al año, dice la Escritura, y tendrían que hacerlo derramando sangre para que pudiesen permanecer allí. De tal forma que la gloria de Dios habitó en ese tabernáculo, que la gloria de Dios descendió en el templo de Salomón y que la gloria de Dios hoy se encuentra en lo profundo de nuestro ser. Así que hemos de guardar este templo. Así que por ello dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Esto es, no os unáis con aquellos que tienen otros dioses, porque no hay ninguna comunión, porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Y allí mismo la Escritura dice que se unirán y serán una sola carne. ¿Cómo podríamos unir el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros con la infidelidad y la creencia de alguien que no ha confesado que Jesucristo es el Señor? No hay manera, no hay forma. Salomón intentó hacerlo. Salomón construyó para Dios, pero también construyó para cada una de sus esposas un lugar donde ellas pudiesen adorar. Y lo perdió todo. Y perdió su sabiduría, y perdió su reinado, pero la misericordia de Dios siempre estuvo presente por amor a David su padre. Esto es el templo del Espíritu Santo. Esto es lo que hoy tenemos y esto es lo que hoy debemos cuidar, porque es el lugar santísimo donde la presencia de Dios permanece hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. La palabra es la misma. La mediación por el pecado es la misma. Porque dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin embargo, hoy gozamos de un sacrificio que ha sido eterno y que permanece perpetuo. El derramamiento de sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Por eso es que hoy habitas en nuestros corazones. Por eso es que hoy reposas sobre cada uno de nosotros.
porque somos templo del Espíritu Santo. Señor, permite que nuestro entendimiento nos lleve a adorarte, a glorificarte en todos nuestros actos. Pero por sobre todas las cosas, permite que siempre podamos declarar que Jesucristo es el Señor, porque este es el fundamento, porque no hay otra enseñanza. Jesucristo es el Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, y te pedimos que nos enseñes a adorarte, tal y como le dijiste a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad, sabiendo que has venido a habitar entre nosotros y que lo has hecho en cada uno de nosotros, porque hemos declarado que la salvación proviene de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos y oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.